La paquetería ha de recibir un tratamiento adecuado, para que llegue a destino en perfecto estado. Punto centrado. Se cursarán siempre en bandejas, si su tamaño lo permite. Punto centrado. Se confeccionarán carros o jaulas exclusivos de paquetes, si su volumen lo permite. Punto centrado. Si disponemos de paquetes en bandeja y envíos al descubierto, cargaremos primero las bandejas y encima los paquetes al descubierto. Punto centrado. Los envíos frágiles, con gran volumen y poco peso, se cargarán en la parte superior. Punto centrado. Una vez confeccionada la jaula o el carro, se procederá a cerrar las cadenas o eslingas. Si estos elementos estuviesen rotos, se procederá a retractilar el carro o jaula antes de situarlo en el almacén de salida. Hemos de seguir los siguientes criterios básicos para la consolidación de cargas. Punto centrado. Cuando exista volumen suficiente de bandejas tipo A, B o C para formar contenedores mayores, jaula, carro o pallet, se harán exclusivamente con cada tipo de bandeja, en lugar de hacer contenedores mezclando distintos formatos. Punto centrado. Cuando se consoliden en un mismo contenedor mayor envíos en bandeja y envíos al descubierto, se consolidarán en un lado todas las bandejas en altura y en el otro los envíos al descubierto. Punto centrado. En la consolidación de envíos al descubierto, es importante colocar los envíos más frágiles en la parte superior. Punto centrado. Para optimizar las rutas de transporte, las jaulas o carros únicamente se trasladarán al almacén de salida cuando estén completamente llenas, salvo dos excepciones. Punto centrado. Cuando lo exija la salida de las rutas. Punto centrado. Las jaulas / carros con productos para el área de producción, ya que prima la agilidad sobre el llenado de los contenedores. Toda unidad de carga, jaula, carro, pallet, tratada en el área de logística ha de ser desposeída de la etiqueta con la que llegó, salvo que el contenedor tenga alguna incidencia. En tal caso se entregará la etiqueta al responsable. Las etiquetas de carros con origen en otras unidades del CTA serán recuperadas para su reutilización posterior. Toda unidad de carga, carro, jaula, que se confeccione en los distintos rings de clasificación / consolidación del área logística estará provista de una etiqueta en la que conste el origen, la fecha, el contenido y el destino. La etiqueta será puesta en la jaula o carro en el momento de situarlo en el ring, es decir, antes de comenzar a depositar productos en el mismo. La etiqueta es de uso obligatorio, tanto si el destino es otra unidad del propio centro u otro centro. Para el etiquetado se puede utilizar el modelo oficial de etiqueta de carro o jaula, C11 o J1, modelos confeccionados en el ordenador o fotocopias de los mismos, con la misma estructura y tamaño de etiqueta que el modelo oficial. 24. En la preclasificación de envíos que se lleva a cabo en el área logística para el área de producción, se tendrán en cuenta una serie de criterios. Punto centrado en los RIN de ruptura de cargas con flujos que hayan llegado ciegos, sin clasificar, se harán al menos las siguientes separaciones: normalizado automatizable, flat, manual, UPR y PC. Punto centrado. Como norma general se dará prioridad a los productos que requieran tratamiento en el área de producción sobre los que requieran tratamiento en el área logística. Punto centrado. En el turno de tarde se exceptúan de la anterior norma los productos dirigidos a la UPR provincial, ya que estos productos serán tratados con posterioridad a la salida de la red nacional. Punto centrado. En el caso de que queden productos sin tratar, se rotarán las cargas sobrantes. Se les dará
prioridad sobre el resto de productos en el turno siguiente. Cabe tener en cuenta que una parte importante de los flujos de entrada recibidos en el área logística no tendrán que ser trasladados al área de producción, porque deberán trasladarse desde la propia área logística a otros centros. Si la carga es completa para un centro, nos limitaremos a trasladarla al almacén de salida. Si la carga es ciega, la trasladaremos a la zona de entrada, para ser clasificada en el RIN correspondiente, en función de su destino, local, provincial, zonal o nacional. 8.6.3 La zona de producción. La zona de producción de UNCTA consta, a su vez, de 5 áreas de tratamiento del correo. Punto centrado. Área de clasificación automática de normalizado, se lleva a cabo con las máquinas IR/o CRI. Las máquinas clasificadoras FSM. Punto centrado. Área de clasificación automática de FLAT, se lleva a cabo con las máquinas TOP. Punto centrado. Área de clasificación automática de buzones, se realiza el segregado, faciado y cancelado del correo de buzones y cuenta con máquinas que realizan estas operaciones de forma automática, las CFC. Punto centrado. Área de clasificación manual, tiene zonas para cada formato, normalizado, flat y gordo. Se organiza teniendo en cuenta el destino final de los envíos, local, provincial, zonal, nacional e internacional. Punto centrado. Unidad de productos registrados, UPR, donde se da tratamiento a todos los productos registrados. Además, en varios CTA, que ya hemos visto, existe un área adicional para la clasificación de paquetería de forma automática. El correo nacido en cada zona postal es remitido al CTA de origen, donde es clasificado en función de los productos, línea básica, línea económica, productos registrados y paquetería, y los destinos local, provincial, zonal, nacional e internacional. 25. 26. El correo con destino a la propia zona se clasifica al detalle, el destinado al resto de zonas se clasifica de manera que permita su correcto direccionamiento al CTA de destino. Se denomina correo en tránsito el correo nacido en la zona de influencia que llega al CTA de origen con destino a otra zona y trae un nivel de clasificación que nos permite redireccionarlo a su CTA de destino sin que pase por el área de producción. La mayor parte de las cartas llegan al CTA procedentes de unidades de admisión masiva o de oficinas, por lo que vienen correctamente franqueadas y con un nivel de preparación que les permite pasar directamente al área de clasificación automática. Sin embargo, las cartas franqueadas con sellos, tanto si proceden de buzones como de oficinas, deben ser tratadas previamente por las máquinas CFC, llamadas comúnmente bomboneras, porque cuentan con un tambor giratorio, que las segregan por formatos, encaran y cancelan su franqueo. Las máquinas CFC tienen una capacidad de producción de 30.000 envíos por hora en la sección de faciado/cancelado. Tienen capacidad para separar el correo normalizado, incluso separando cartas de tarjetas postales en casilleros de salida diferenciados, el de formato flat, espesor inferior a 6 milímetros. Y dimensiones superiores a 250 por 200 milímetros, y el de formato gordo, espesor superior a 6 milímetros. Su efectividad en el faciado llega al 95%, ya que el sistema reconoce la imagen en color del sello y cuenta con 2 detectores de fósforo, que localizan el sello y detectan sellos falsos, y 2 lectores OCR. El sistema de cancelado cuenta con 2 canceladores mecánicos, que reparten uniformemente la tinta.
Tras pasar por esta máquina, los envíos normalizados pasarán al área de clasificación automática. Los envíos con formato flat pasarán al área de clasificación flat y los envíos con formato gordo pasan al área de clasificación manual. Cabe señalar que esta máquina no cancela los envíos de formato gordo, por lo que deben ser matasellados con matasellos manual. Las cartas normalizadas franqueadas con los sistemas de franqueo en oficina y las franqueadas con sellos que han pasado por la máquina CFC se dirigen al área de clasificación automática, donde serán objeto de dos operaciones, la indexación y la clasificación. La indexación se lleva a cabo con máquinas IR, con sistema OCR, que captan la dirección de los envíos mediante cámaras, las analizan y asocian con códigos postales, cuando son envíos que se van a encaminar a centros de clasificación de otras provincias, o incluso con secciones de reparto concretas, cuando son envíos que se van a encaminar a carterías de la zona. Cuando la dirección no se puede leer o es incoherente o desconocida, el sistema pasa la imagen a un puesto de videoindexación, VCS, que presenta en pantalla el anverso del envío para que un trabajador lo indexe, introduciendo el código postal mediante un teclado numérico. Cada máquina lee a una velocidad de hasta 40.000 cartas a la hora para correo con formato normalizado y C5, para correo con formato flat, lomo fino, DIN A4 o asimilados. La velocidad puede estar en torno a los 20.000 envíos a la hora. El proceso de trabajo consta de las siguientes fases. Punto centrado: las cajas depositadas en los carros de izquierda a derecha por orden de llenado y a 5 alturas. Punto centrado: se vuelcan las bandejas con los envíos, encarados y formando grandes filas, en la zona de alimentación de la máquina. Punto centrado: la máquina singulariza los lotes, introduciendo a gran velocidad y de uno en uno los envíos en unas cintas de arrastre que los guían durante todo el proceso. Punto centrado: la máquina con sistema OCR dispone de una cámara que capta la imagen de la dirección y la envía a un ordenador. Las imágenes que ofrecen dudas son presentadas en una pantalla de video a un operador durante unos 15 segundos para que las indexe, introduzca el código postal mediante un teclado numérico, o bien son indexadas posteriormente. Punto centrado: los envíos pasan por una impresora que les imprime un código de barras identificativo del código postal o de la dirección. Punto centrado: la propia máquina lee ese código y manda el envío a un casillero, permitiendo así su preclasificación. Punto centrado: en clasificación automatizada con IR/OCR se debe realizar un control continuo en pantalla del porcentaje de reconocimiento, parando la alimentación y avisando al jefe de equipo cuando baje del 70%, cuando reconozca menos del 70%. Punto centrado: se utilizará la función ¿por qué no está lista en caso de parada de la máquina, para una más rápida resolución de la incidencia. Punto centrado: se debe evacuar cada media hora hacia la zona manual el flujo de rechazo. Punto centrado: los envíos con código de indexación erróneo serán tratados en la zona de manual y cursados junto al resto de envíos no automatizables. En la cabecera de la máquina de clasificación automática IRB se encuentra un semáforo que indica su disponibilidad para el funcionamiento, con 5 colores. Punto centrado: el verde indica que la máquina está funcionando. Punto centrado: el blanco indica que la máquina está parada, pero en perfecto estado. Punto centrado: el rojo indica que la máquina está averiada o atascada. Punto centrado: el azul indica que la máquina se encuentra en modo de trabajo exclusivo para el servicio.
técnico y sigue funcionando. Punto centrado. El naranja indica que la máquina está total o parcialmente parada por atasco. Las máquinas IR permiten también clasificar automáticamente las cartas normalizadas de vueltas, mediante la identificación de los logos de los clientes. 27. Las máquinas de clasificación final o FSM permiten la separación de los envíos normalizados, previamente indexados por códigos postales o por secciones de reparto. Tienen una capacidad de clasificación de hasta 40.000 envíos por hora. Las máquinas de clasificación trabajan con programas que asocian los destinos de los envíos con casilleros de salida de la máquina. Cada salida puede contener envíos dirigidos a un código postal o a puntos finales de destino, PFD, una calle o a una sección de reparto. Cada máquina puede tener hasta 400 casilleros de salida, cada uno de los cuales permite apilar hasta 100 envíos normalizados. La dotación de personal por máquina será de 1 alimentador y 3 levantadores. El proceso de trabajo consta de las siguientes fases. Punto centrado. Se vuelcan las bandejas en la zona de alimentación de la máquina con los envíos previamente indexados, encarados y formando pilas. Punto centrado. La máquina los singulariza e introduce mediante cintas de arrastre. Punto centrado. Un lector de códigos lee el código identificativo y el código de clasificación y asocia el envío a un casillero. Punto centrado. Un operario va levantando los casilleros e introduce los envíos en bandejas. Evacuación. Punto centrado. Las bandejas se colocan en carros para su transporte. Los empleados que se encargan de la evacuación de los envíos deben tener en cuenta los siguientes criterios de actuación. Punto centrado. Poner etiquetas al colocar las bandejas. Punto centrado. Prestar la máxima atención a las luces de aviso de apilador casi lleno para evitar el paso a excedencia de los envíos y su doble clasificación. Punto centrado. Realimentación inmediata de la excedencia. Punto centrado. Prestar la máxima atención en la evacuación de los casilleros apiladores, fijándose siempre en el número del casillero y del contenedor de la estantería. Punto centrado. Colocar siempre los envíos levantados vaciados, con el anverso del envío mirando hacia el lado amarillo del contenedor y el sello siempre en la parte superior del contenedor. Correos cuenta también con máquinas que realizan las dos operaciones de indexación y clasificación en una misma línea, pasando los envíos de la una a la otra operación sin que la máquina tenga que ser alimentada de nuevo. Por último, cabe señalar que es pertinente familiarizarnos con algunas siglas asociadas a la clasificación automática, el sistema de etiquetado automático de las bandejas llenas, clasificadas también de forma automática, que imprime y coloca etiqueta de destino en las bandejas nuevas, se llama TLS, el sistema de transporte de acumulación de bandejas vacías se denomina ETAC, dirige las bandejas vacías hacia la salida que precisen estas, el dispositivo PAT expulsa de cada salida las bandejas llenas, correo clasificado, y la reemplaza por una bandeja vacía. 28. Las máquinas de clasificación TOP 2000 permiten la clasificación automática de los envíos con formato flat. Tiene una OCR mucho más completa y avanzada que la de las máquinas IRP. Es una máquina que realiza de manera unitaria las funciones de indexación y clasificación. Permite hasta 312 salidas diferenciadas. Cada línea de entrada puede alcanzar una producción de 20.000 objetos/hora, con una profundidad de código postal, agrupación de códigos y, en algunos casos, hasta sección de reparto. Hay que señalar que el correo IPC en formato flat,
que hasta hace poco se clasificaba en la top. Ahora va al manual. Solo se automatiza el IPC normalizado en la IRB. La clasificación manual se lleva a cabo en puestos o mesas diferenciados, dependiendo del número de envíos a clasificar para cada grupo de destinos o flujo de correo, interzonal, zonal, provincial y local, del turno o ventana de tratamiento de ese correo, devuelto, etc. No obstante, se debe optimizar el número de puestos lo máximo posible. Los criterios o directrices a seguir son: 1. El correo interzonal se clasifica según las separaciones establecidas por la Subdirección de Centros de Tratamiento. Se podrá incluir en esta mesa algún destino zonal, siempre que no se superen en el total las 36 separaciones. 2. Las mesas para clasificación a destino de la zona dependerán de la estructura de producción de los centros de tratamiento de esta y de las ventanas, tiempo, de tratamiento de que dispongan, predominando siempre los criterios de calidad en plazo. 3. El correo provincial se clasificará en las mesas que corresponda según el número de destinos que tenga, teniendo en cuenta que más de 50, para formato pequeño, y más de 36. Para formato grande o mezclado, dará lugar a mesas secundarias, en la misma proporción a esta cantidad de destinos por mesa. 4. El correo local se clasifica en las mesas que corresponda, con los mismos criterios vistos en el punto anterior, salvo que, por tratarse de un número pequeño de destinos, se aconseje incluirlos en la mesa provincial. 5. El correo devuelto de línea económica se clasifica en mesa diferenciada por orígenes y empresas remitentes, parte de las cuales son de carácter nacional y obligatorio, y parte se configuran con las especificidades locales. 6. El correo devuelto de línea básica, si reúne una cantidad importante de envíos, dada su menor urgencia, puede clasificarse separadamente de la nacida y en turnos de menor criticidad para la producción. Para formato grande o mezclado, o cuando el pequeño número de envíos de formato pequeño no precise de casilleros específicos CN50, se clasificará directamente sobre bandeja de tipo B, siempre siguiendo el criterio de puestos que no superen los 36 destinos, 3 expositores en U. También se clasificarán de este modo los paquetes de envíos flejados o engomados para un mismo destino, y los envíos ordenados por códigos, pero no separados en contenedores independientes y que se separan al corte. 29. La clasificación y tratamiento de los envíos registrados se lleva a cabo en la SUBR. A estas unidades llegan dos flujos de envíos diferenciados. Punto centrado: el correo procedente de las UAM, de las oficinas y del servicio de recogida a clientes llega separado por líneas de productos e incluso clasificado, el de grandes clientes. Punto centrado: el correo procedente de unidades de reparto y uses, que consta de envíos reexpedidos, mal encaminados y devueltos, con separación de los productos ICER, y avisos de recibo. Los envíos postales registrados se clasifican de manera automática en general, los envíos de grosor inferior a los 7 milímetros en las máquinas de clasificación de la correspondencia, los envíos de grosor igual o superior a 7 milímetros en las máquinas de clasificación de la paquetería. No obstante, determinados envíos, por sus características, se clasificarán a mano, como luego veremos. En la contenerización de los envíos registrados clasificados cabe tener en cuenta que las bandejas deben circular perfectamente rotuladas, cerradas y flejadas para aquellos destinos que se cursen por vía aérea.
En el RIN de urgentes se tratan todos los envíos detallables. Se confecciona un contenedor por provincia, salvo para Madrid y Barcelona, que se confeccionan 2 destinos, capital y provincia. También se tratará en esta zona el correo zonal e interzonal que se ha de repartir en la subsección de la zona. Correos cuenta con 2 tipos de máquinas para la clasificación automática de paquetería. Mediante el sistema SCP. Centrado máquinas de media producción, que permiten 13 agrupaciones de salida y tienen una capacidad de 2.500 paquetes por hora. Centrado máquinas de alta producción, que clasifica en 43 salidas y tienen una capacidad de 6.000 paquetes por hora. Los centros con SCP para el tratamiento automático de la paquetería tratan a. Envíos nacidos, Programa Nacional, certificados nacidos de grosor igual o superior a 7 milímetros, paquetería nacida y paquetería de vuelta reetiquetada. B. Envíos para distribuir, Programa Zonal, Local y Provincial, paquete estándar, paquete azul. Certificados de grosor igual o superior a 7 milímetros, Pack Premium, certificado urgente de grosor igual o superior a 7 milímetros, Pack Premium Internacional, EGP Importación, certificados internacionales de importación de grosor igual o superior a 7 milímetros, paquetería de vuelta. El sistema de clasificación se basa en el principio de que las nuevas etiquetas de paquetería confeccionadas por Iris llevan incorporado el código postal de destino en el código de barras del envío. Este sistema de clasificación consta de una zona de entrada, una estación de identificación con lectura de cámara en 2 posiciones, en la parte superior o en el lado lateral frontal del operario, una cinta transportadora y 13 o 43 rampas de salida. La máquina consta de 2 programas, nacional, encaminamiento, y zonal, provincial, local. Distribución. En las máquinas de media producción, cada programa dedica 2 rampas a salidas técnicas, la 1 rechazo y la 13 excedencia. Las otras 11 rampas permiten un máximo de 3 destinos por rampa, 33 destinos en total. La separación de cada destino a pie de rampa es manual. 30. Los envíos se alimentan con el código de barras situado en la parte superior o en la cara lateral frontal del operador. Es aconsejable que entre cada paquete se establezca una separación de 25 centímetros. Los envíos con incidencias se llevan al puesto de incidencias, allí se selecciona gestión de incidencias y se introduce con el lector el código de barras del envío. Automáticamente, el sistema indica el motivo del rechazo. Los principales motivos de rechazo son: punto centrado código no leído, se duplica el código, se pega en el envío y se vuelve a alimentar el envío. Punto centrado código postal no encontrado, se selecciona nuevo código de envío y se introduce el código postal de destino. Se imprime una etiqueta que se pega en la cara en la que figura la etiqueta del código de barras. Se vuelve a alimentar el envío. Punto centrado código múltiple, el envío lleva 2 códigos de barras, por lo que se ha de tapar el código no válido y se vuelve a alimentar el envío. Todos los paquetes que han sido gestionados en el puesto de incidencias volverán a ser alimentados en la máquina para su clasificación automática. De esta manera el paquete será automatizable en el CTA de origen y en el CTA de destino. La jaula de excedencia se traslada a la cinta de alimentación para volver a ser alimentados los paquetes. La jaula de rechazo se traslada al puesto de alimentación para gestionar los rechazos. Los envíos con formato paquete en ciclo de vuelta que por las características del producto no son
susceptibles de reetiquetar se trasladan al puesto de gestión de incidencias, para colocarles el código de encaminamiento antes de alimentar en la SCP. En el turno de tarde se tratan los productos nacionales de encaminamiento, en principio para pabellones de otras zonas. Los envíos han de reunir unas condiciones mínimas de peso y dimensiones para poder ser automatizables: largo entre 150 y 900 milímetros, ancho entre 150 y 600 milímetros, alto entre 20 y 400 milímetros, peso entre 200 g y 30 kilogramos. No son automatizables los envíos que pesan menos de 200 gramos o más de 30 kilos, la paquetería que exceda de las dimensiones máximas o no cumpla las dimensiones mínimas, ni la paquetería con formato irregular, productos esféricos o cilíndricos, bidones, barriles, embalajes de botellas, productos con embalajes deteriorados, cuerdas sueltas, adhesivos desprendidos, etc. Los envíos admitidos con DOA de exportación se cursan a Madrid CAN 4, que es quien confecciona el DOA. Los productos de paquetería admitidos en España para la exportación no se clasifican automáticamente: Paquete Internacional Económico, CC, Paquete Internacional Prioritario, CP, y Pack Premium Internacional. Los envíos de paquetería de importación reciben el siguiente tratamiento: los envíos se reetiquetan en barajas y, desde ese momento, se leerá el nuevo código. Los PIS se reetiquetan en barajas con una etiqueta única, tanto si son paquetes económicos o prioritarios, y, desde ese momento, se leerá el nuevo código. Los EMS no se reetiquetan y se tratan con el código de origen. El CTA de Tenerife cursará toda su paquetería a Madrid Barajas, para su control aduanero. 31. 8.6.3.1 Características de la correspondencia automatizable. Los envíos que pueden clasificarse de manera automatizada son los que tienen formato normalizado y los que tienen formato flat. Se considera correspondencia normalizada la que cumple los siguientes criterios. Punto centrado: longitud entre 140 y 235 milímetros. Punto centrado: altura entre 90 y 120 milímetros. Punto centrado: espesor entre 0,15 y 5 milímetros. Punto centrado: peso entre 2 y 20 gramos. Punto centrado: formato sobre máximo 235 milímetros x 120 milímetros. Punto centrado: formato sobre mínimo 140 milímetros x 90 milímetros. Punto centrado: espacio para la zona de franqueo de 74 por 40 milímetros. Punto centrado: colores de los sobre blancos o claros. Punto centrado: contraste que garantice un print contrast ratio superior al 35%. Punto centrado: se deben evitar los papeles afiligranados, satinados o brillantes y los de componentes fluorescentes. Punto centrado: en los sobres con ventanilla, esta ha de ser transparente y sin arrugas y permitirá la lectura del bloque de dirección. La ventana comprenderá un área vacía de al menos 5 milímetros alrededor del bloque de dirección. La ventana no permitirá que pueda mostrarse a través de la misma información del remitente del tipo N, de teléfono, fax, NIF, etc. 32. Se considera correspondencia con formato flat la que cumple los siguientes criterios. Punto centrado: longitud entre 140 y 380 milímetros. Punto centrado: altura entre 90 y 238 milímetros. Punto centrado: formato sobre máximo 380 por 238 milímetros. Punto centrado: formato sobre mínimo 140 por 90 milímetros.
Punto centrado espesor óptimo entre 0,5 y 20 milímetros. Punto centrado peso óptimo hasta 800 g. Punto centrado espacio para la zona de franqueo de 74 por 40 milímetros. Punto centrado colores de los sobre blancos o claros. Punto centrado contraste que garantice un print contrast ratio superior al 25%. Punto centrado se deben evitar los papeles afiligranados, satinados o brillantes y los de componentes fluorescentes. Punto centrado en los sobres con ventanilla, esta debe ser transparente y sin arrugas y permitirá la lectura del bloque de dirección. La ventana comprenderá un área vacía de al menos 5 milímetros alrededor del bloque de dirección. La ventana no permitirá que pueda mostrarse a través de la misma. Información del remitente del tipo N. De teléfono, fax, NIF, etc. Punto centrado si el envío tiene envoltura de plástico, esta podrá tener un sobreespesor máximo de 10 milímetros. La envoltura no sobresaldrá con respecto al contenido más de 20 milímetros a cada lado y no deberá presentar holguras con respecto al contenido. 33. Los envíos deben cumplir también una serie de criterios en el acondicionamiento del bloque de dirección para que puedan ser clasificados automáticamente. Estos criterios son los siguientes. Punto centrado altura, entre 2 y 8 milímetros para envíos normalizados y entre 2 y 10 milímetros para envíos en formato flat. Punto centrado densidad, entre 2 y 5 caracteres / centímetros, para envíos normalizados. Punto centrado paso, entre 2 y 5 milímetros, para envíos normalizados. Punto centrado separación, evitar que se toquen o superpongan. Punto centrado espacio, entre palabras no inferior a la anchura mínima de los caracteres, entre líneas. Simple o doble. Punto centrado tipos de fuente, todos los comerciales en uso. Punto centrado estilos de fuente, evitar cursiva 2, subrayados y espesores muy finos o muy gruesos. Punto centrado alineación, a la izquierda. Punto centrado impresión de buena calidad. Punto centrado bloque, nítido y limpio, preferiblemente en tinta negra, evitando tinta fluorescente. Punto centrado evitar fondos afiligranados. 2. La inclinación máxima respecto a los bordes horizontales del sobre / tarjeta postal no superará los 15. 34. El bloque de dirección debe seguir los siguientes modelos. A. Si el destino nacional es una capital de provincia figurarán. Punto centrado en la primera línea, el destinatario. Punto centrado en la segunda línea, tipo de vía más nombre de vía más N. De portal 3 y piso 4. Punto centrado en la tercera línea, código postal más nombre de la capital. B. Si el destino nacional no es una capital de provincia figurarán. Punto centrado en la primera línea, el destinatario. Punto centrado en la segunda línea, tipo de vía más nombre de vía más N. De portal y piso. Punto centrado en la tercera línea, código postal más nombre de la población más nombre de provincia 5. C. Si el destino es una localidad de un país extranjero figurarán. Punto centrado en la primera línea, el destinatario. Punto centrado en la segunda línea, dirección del destinatario 6. Punto centrado en la tercera línea, código ISO 7 más código postal más localidad. Punto centrado en la cuarta línea, nombre del país 8. 3. Evitando anteponer las expresiones, número, etc. 4. Separado del número de portal por una coma. 5. Podría admitirse en una cuarta línea. 6. Con la sintaxis propia del país de destino. 7. El código ISO está formado por dos letras con las que se identifican los países IPC, EG. Para
Gran Bretaña es GB. El código ISO-CP irá siempre separado por un guión. 8 en el idioma del país, en español o en inglés. 35. 8.6.3.2 Características de la correspondencia no automatizable. Las cartas que se ajusten a alguna de las características que se señalan a continuación no se pueden clasificar de manera automática, por lo que se tendrán que clasificar de manera manual. Punto centrado la correspondencia con espesor no uniforme. Punto centrado las que contienen objetos rígidos en su interior, llaves, discos, etc. Punto centrado las que contienen grapas o clips. Punto centrado las permeables al aire, fichas perforadas, sobres con aperturas laterales. Punto centrado las que presentan solapas mal cerradas o constituidas por hojas dobladas cuyos bordes no estén totalmente pegados. Punto centrado las cartas pegadas entre ellas. Punto centrado en los envíos normalizados, aquellos que tienen las etiquetas mal adheridas, en flat se admiten etiquetas móviles. Punto centrado los envíos mal encaminados que lleven código de indexación. 8.6.3.3 El tratamiento del correo internacional prioritario, IPC. El correo IPC merece, por su importancia, un estudio especial. IPC son las siglas de International Post Corporation, asociación formada por los operadores postales más importantes del mundo. Los operadores internacionales acuerdan los estándares de calidad que todos ellos deben cumplir, fijando también penalizaciones económicas por su incumplimiento, y realizan exhaustivos controles para verificar el grado de cumplimiento de los socios. Es un correo que se trata con prioridad y siempre debe ir separado del resto y diferenciado, por ese motivo circula en bandejas especiales y con etiquetas distintivas, ambas de color azul 9. Hay dos tipos de correo IPC, el de importación y el de exportación. El correo de importación es el que proviene de otros países para ser repartido en el nuestro. Se recibe en su mayor parte en el CTI de Barajas y desde aquí se traslada al CTA de Madrid, aunque una parte llega vía superficie al CTA de Madrid directamente. Todo este correo debe estar en el CTA de Madrid a las 17 h, hora lato de entrada. La hora de entrada se registra mediante antenas de radiofrecuencia. 9. Las etiquetas confeccionadas con máquinas automáticas tienen la parte derecha de color azul con la letra I y la inscripción de correo IPC en la propia etiqueta. Las manuales son azules y blancas, según el modelo E.I.5. 36. Este correo se recibe contenerizado en sacas o en bandejas azules con tapa negra. Los envíos quedan inicialmente en el almacén de entrada y desde aquí pasan a la mesa de apertura, donde se abren las sacas o bandejas y se formatea el correo en las siguientes separaciones. Punto centrado normalizado automatizable. Punto centrado normalizado manual. Punto centrado flat manual. Punto centrado gordo. El correo normalizado automatizable se trata en la IRBA programa de destino, se acondiciona con la etiqueta impresa específica de este producto y en bandeja azul. El correo normalizado manual se clasifica en casilleros CN50 a los CTA o a la propia provincia. El correo flat se clasifica en expositores a los CTA o a la provincia. Se identifica con la etiqueta impresa específica y se conteneriza en bandeja tipo B de color azul. Recordamos que hasta hace poco el formato flat se clasificaba en la top, pero ahora se hace manualmente. El correo de formato gordo se clasifica manualmente en bandejas tipo C de color azul o en cofres grises de mayor tamaño, dependiendo del tamaño de los envíos.
Tras la clasificación de los envíos, se trasladan a la zona de logística para la clasificación de los contenedores en el ring exclusivo de IPC. Desde aquí deben salir a los diferentes destinos en la hora determinada, hora leto de salida. Cabe señalar que existen unos horarios de salida de lunes a jueves, otro para viernes y otro para domingo. El correo normalizado automatizable se trata automáticamente en el CTA de destino y se cursa a la unidad de reparto en bandeja azul, identificada con la etiqueta impresa específica de este producto. El resto del correo, normalizado manual, flat automatizable y no automatizable y gordo, se clasifica en el CTA de destino de manera manual a la unidad de reparto. Se acondiciona en bandeja azul A, B o C con la etiqueta impresa específica del producto. El correo internacional prioritario nunca se mezcla con otro correo. El correo internacional que no venga con etiqueta IPC se clasifica con el correo nacional. 37. El correo IPC que llegue a un CTA para otro centro mal encaminado se clasificará con todos los formatos juntos al CTA de destino en bandeja azul con la etiqueta específica impresa por la vía más urgente. El correo IPC que llegue a una unidad de reparto mal encaminado y sea para otra UR de la misma localidad, se encaminará inmediatamente para que sea repartido en el mismo día. Si este correo fuese para otra población, se clasificarán todos los formatos juntos a su CTA de referencia, en bandeja azul, identificada por la etiqueta preimpresa y se cursará en la primera ruta disponible. El correo IPC de exportación tiene su entrada en el circuito postal por diversas vías, buzones, oficinas y unidades de admisión masiva. Desde aquí se encamina al CTA de referencia. El correo procedente de buzones ha de pasar por el escáner. Este correo será segregado y cancelado por la máquina CFC o de forma manual. Las cartas que lleven la indicación por avión salen por el apilador 1 de la CFC y se trasladan al área de manual. El correo sin la indicación por avión sale por el resto de apiladores de la CFC y se clasifica en IRB, que lo envía al apilador de internacional. Desde allí se envía al área de manual. El correo procedente de oficinas se cursa en bandeja diferenciada al CTA de referencia. Tras pasar el escáner se encamina al área de manual. El correo procedente de UAM pasa directamente al área de manual. El tratamiento y curso de las cartas internacionales, normalizado, flat y gordo, es prioritario respecto a las tarjetas postales. Se conteneriza siempre en bandeja azul con tapa negra cuando tengamos más de media bandeja para un país, mientras que se contenerizará en bandeja amarilla y azul, tipo A o B, cuando no tengamos volumen suficiente para cualquier país, realizando una bandeja con legajos para cada continente. Punto centrado resto Europa. Punto centrado resto América. Punto centrado resto Asia. Punto centrado resto África. Punto centrado resto Oceanía. El formato gordo siempre se conteneriza en sacas. 38. Todos los centros de tratamiento, tanto los que clasifican por países como los que formatean, deberán enviar todos los cupones comerciales respuesta internacional CRI en una sola bandeja. Cualquiera que sea su destino, sin separar por países ni por formatos. Finalmente cabe señalar que la mayoría de provincias encaminan sus envíos IPC al CTI Barajas a través del CTA de Madrid, aunque algunas los encaminan directamente al CTI a través de la red urgente nocturna y otras lo hacen mediante vehículo directo o vuelo directo al CTI.
8.6.3.4 La clasificación de los envíos devueltos en los CTA. Se realizará un tratamiento diferenciado por productos. Punto centrado productos registrados devueltos. Punto centrado paquetería devuelta. Punto centrado cartas ordinarias devueltas. Punto centrado impresos devueltos. El tratamiento se realizará en horario diferente en el que se trate el correo nacido y para el traslado de los envíos se utilizará el transporte de la línea económica. En los diversos sectores de clasificación de productos registrados devueltos, paquetería devuelta, cartas devueltas e impresos devueltos del CTP/CTA de origen deberá potenciarse la clasificación y contenerización directa al gran cliente final de destino de correo devuelto. Punto centrado notificaciones a las entidades de las administraciones públicas, NOSICER. Punto centrado paquetería a empresas de venta por correo de Madrid y Barcelona. Punto centrado cartas a entidades bancarias, de telecomunicación, etc. Punto centrado impresos a agencias y grandes clientes de Madrid y Barcelona. Todos los centros de tratamiento de origen clasificarán y contenerizarán las cartas devueltas por una parte y los impresos devueltos por otra para los operadores postales con acceso a la red. La paquetería internacional devuelta, países no comunitarios, así como la paquetería devuelta a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra que lleve algún importe a cobrar por aforo de la cabecera de zona aduanera, previamente a su devolución, debe ser intervenido por la misma cabecera de zona aduanera que realizó el aforo a efectos de liquidación de los importes con la administración aduanera. En los centros de tratamiento de destino se realizará el siguiente tratamiento. Punto centrado las remesas de productos devueltos para grandes y medianos clientes nunca se remitirán para su entrega a las unidades de distribución. Deberán entregarse en el CTA/CTP por la unidad de admisión masiva a los clientes que depositen en dicha unidad o a través de rutas directas. Punto centrado los productos registrados devueltos y paquetería devuelta para las unidades de distribución de la propia provincia se remitirán en un contenedor diferenciado de productos registrados devueltos y paquetería devuelta. 39. 8.6.3.5 La clasificación de los envíos devueltos en los CCPC. Se empleará SGIE en su versión centro de tratamiento, para la recepción, confección de despachos y entrega a clientes. La devolución de los ARI envíos devueltos a los clientes que tienen contratada la digitalización se hará en cajas de cartón denominadas cajas de custodia de documentos. Por tanto, no se entregarán bandejas corporativas a los clientes. Otros clientes tienen pactada la destrucción de sus envíos devueltos, después de su digitalización y de haber permanecido un mes custodiados. 8.6.4 El área de logística. El flujo de salida. El flujo de salida lo constituyen aquellos envíos tratados en las áreas logística o de producción que deben ser cursados a otros centros postales. Estos envíos se tratarán en el RIN de salida que corresponda, en función del destino. La red local es aquella que da servicio a la ciudad en la que se encuentra localizado el CTA. Esta red une el CTA con los centros, las USE, las URO, las oficinas. El tratamiento de estos flujos se realiza en el RI local, con los siguientes criterios. Punto centrado hemos de tener en cuenta que en las unidades de reparto suele haber varios distritos, por lo que hay que confeccionar una carro independiente para cada distrito, si el volumen lo permite. Punto centrado a las USE se cursan envíos contenerizados y envíos de paquetería al descubierto. Hay que confeccionar carros distintos para los contenedores y la paquetería.
Si el volumen es escaso, utilizaremos un contenedor, poniendo las bandejas a un lado y los paquetes a otro. Punto centrado. Si la oficina comparte local con la unidad de reparto, se confeccionarán carros diferentes, con los flujos dirigidos a cada centro. La red provincial da servicio a las poblaciones de la provincia en la que se encuentra el CTA. Aunque la tendencia es que las rutas superen el ámbito provincial, con poblaciones de más de una provincia que dependen del mismo CTA. El tratamiento de los envíos se lleva a cabo en los rings provinciales. Punto centrado. La jefatura de logística zonal determinará los destinos que se separan, en función de las paradas de cada ruta provincial. Punto centrado. Como criterio general, para los destinos con poco flujo se confeccionará un solo carro. 40. La red zonal es la que une el CTA con los CTP de la zona. El tratamiento de este flujo se realiza en el ring zonal. Punto centrado. La jefatura de logística zonal determinará los destinos que se separan, en función de los CTP de destino. Punto centrado. Se deben tener en cuenta las infraestructuras del centro de destino a la hora de fijar el tipo de contenedor superior que podemos utilizar, carro, jaula. Punto centrado. La jefatura de logística zonal también señalará los distintos tipos de producto que se cursan en cada viaje. Punto centrado. La carga debe cursarse en carros directos a cada uno de los rings del CTP. La red troncal o interzonal es la que une nuestro CTA con el resto de CTAs del país o con otros centros postales localizados fuera de nuestra zona. El tratamiento de estos envíos se realiza en el ring nacional. Deben cumplirse las siguientes normas dadas por la Subdirección de Red Logística. Punto centrado. Por cada una de las rutas interzonales que salen de nuestro CTA solo se cursan los productos y destinos especificados. Punto centrado. Las clasificaciones por destinos y productos están fijadas de antemano. Punto centrado. Existe una norma específica en la preparación de determinados flujos que han de cursarse por la RAN, Red Urgente Nocturna. Las bandejas que contengan destinos que han de ser cursados por avión deben circular tapadas y flejadas de manera obligatoria. Estos destinos, que suelen ser los que se corresponden con las zonas insulares, Baleares y Canarias, los fija el área de transportes para cada uno de los CTA. Cabe precisar que lo habitual es que todos los envíos que han entrado para ser tratados en un CTA salgan en la conducción prevista. Sin embargo, en ocasiones podemos tener falta de capacidad en el vehículo, después de haber realizado las refundiciones posibles. En estos casos debemos tener en cuenta las prioridades de curso. Punto centrado. Productos urgentes. Punto centrado. IPC. Punto centrado. Cartas certificadas. Punto centrado. Cartas ordinarias normalizadas y prensa diaria. Punto centrado. Cartas ordinarias flat. Punto centrado. Pack estándar y paquete azul. Punto centrado. Cartas de clientes masivos. Punto centrado. Correspondencia básica manual. Punto centrado. Publicorreo. Punto centrado. Devoluciones. 41. Hemos de tener en cuenta también una serie de normas comunes a la hora de confeccionar carros, jaulas y pallets. Punto centrado. Las bandejas circularán en carros, para que vayan encastradas. Punto centrado. Las bandejas serán cargadas en el carro encaradas, con la cara en la que figura la etiqueta hacia la parte abierta del carro. Punto centrado. Siempre que la capacidad del vehículo y el volumen lo permitan se confeccionarán contenedores mayores, jaulas, carros o pallets, exclusivos para bandejas, paquetería y cargas a granel. Punto centrado. La carga depositada en un contenedor mayor no debe salir de los límites de este.
Punto centrado. Las cargas más pesadas, especialmente cuando tratemos paquetes, irán en la parte inferior del contenedor mayor. Punto centrado. Los carros deben circular con las eslingas abrochadas, las jaulas con las cadenas echadas y los pallets correctamente retractilados. Punto centrado. Todo contenedor mayor confeccionado debe llevar la etiqueta correspondiente, modelo oficial C11 o confeccionada por nosotros, con la misma estructura, con la indicación de punto centrado el centro de origen. Punto centrado el centro de destino. Punto centrado la fecha. Punto centrado el producto transportado en su caso. En cuanto a la carga de vehículos, hemos de tener en cuenta que las bandejas para un mismo destino deben cargarse juntas y que los envíos al descubierto que compartan unidad de carga con bandejas deben cargarse al final, encima de las bandejas. En el caso de que no quepan todos los carros o bandejas en el vehículo, tendremos que refundir la carga. En tal caso, realizaremos las combinaciones más lógicas, UPR con paquetería, automatizable. Normalizado con automatizable flat. 42. Las jaulas, carros o pallets deben ser anclados periódicamente dentro del camión, cada 4, 6 u 8 posiciones. Esta operación la suele hacer el conductor, pero la realizarán los empleados si el camión se carga en ausencia del conductor, cerrando las cinchas de anclaje. El personal del área logística se asegurará también de que el vehículo no sobrepasa el límite de carga autorizado y establecido por el fabricante del vehículo. El peso de la carga del vehículo se calcula mediante la grabación en kilos de los datos de carga que lleva la ruta, número de pallets, jaulas y carros, y productos que transportan. El sistema calcula el peso aproximado de la carga. Seguidamente, cabe señalar que el tratamiento de los elementos de contenerización es también clave para el correcto funcionamiento de la cadena logística. Los contenedores mayores deteriorados, jaulas y carros, y las bandejas deterioradas se envían a Madrid-Chamartín para su reparación. Para garantizar siempre la existencia de los elementos de contenerización necesarios en cada acta, se siguen los siguientes criterios. Punto centrado. Las jaulas vacías retornan siempre a Barcelona y los carros siempre a Madrid. Punto centrado. Siempre se debe realizar la devolución de jaulas y carros diariamente, utilizando las posiciones vacías de las rutas de retorno y aprovechando las rutas de fines de semana. Finalmente, hemos de remarcar que también existen normas para la devolución de bandejas tipo A, B o C. Cada acta dispone de un CREL, Centro Regulador de Elementos Logísticos, un almacén de bandejas, separadas por tipos. Cada acta llevará el control y comunicará al responsable nacional del área de centros de tratamiento los posibles excedentes o déficit, para que regularice la situación. Existen dos almacenes nacionales que gestionan el flujo de bandejas, uno en Madrid y otro en Castellón. 43. Otro elemento clave para el buen funcionamiento del CTA es la toma de datos para el cuadro de mandos del centro. Hay una serie de datos que se toman en el área logística que revierten en el Sistema de Información Estadística de Correos. Por tanto, se debe ser rigurosos al punto centrado reflejar con exactitud los índices de carga de los vehículos que se descargan, diferenciando entre punto centrado metros cúbicos que no requieren más manipulación en el área logística que su traslado a otra zona de tratamiento, clasificación automática, manual, UPR, etc., o bien su traslado a un almacén de salida para el transporte, cargas en tránsito, cargas totalmente completadas en sala de clasificación,
etc. Esto es lo que se llama M cubo. Directos. Punto centrado metros cúbicos que requieren algún tipo de tratamiento en el área logística, escáner. Consolidación, clasificación, etc. Punto centrado reflejar con exactitud las cargas que quedan pendientes al final de cada turno. Diferenciando entre punto centrado metros cúbicos de carga pendiente en tratamiento del área logística, de pasar por el escáner, de consolidar en los rings, de clasificar, etc. Punto centrado metros cúbicos de cargas pendientes en los almacenes de salida, que no han sido cursados por la red de transportes. Punto centrado reflejar con exactitud las incidencias que debemos grabar en SIE, carga volcada, mala organización de la carga, etc. 44. También es capital el control de los datos relativos al transporte, que constan el Kiros. Los vehículos que cubren rutas interzonales, zonales y provinciales, conducciones, hasta hace poco utilizaban la aplicación informática Horus, que ha sido cambiada por el sistema de gestión de flotas por GPS y la plataforma Kiros. Este sistema permite punto centrado disponer de la localización instantánea de vehículos a través de GPS. Punto centrado incrementar la seguridad de conducciones y cargas. Punto centrado optimizar las rutas. Punto centrado calcular el peso de los vehículos para no sobrepasar el permitido. Punto centrado llevar el control del cumplimiento de los horarios de entregas recogidas. Punto centrado disponer de datos ciertos y fiables. Punto centrado detectar posibles incidencias en tiempo real y adoptar medidas necesarias, traslado al COS de correos y responsables de la flota en cada caso. Punto centrado evitar cambio injustificado del vehículo asignado a una ruta. Punto centrado argumento de venta para clientes e-commerce. Para ello se cuenta, entre otros, con el siguiente equipamiento en los vehículos. Punto centrado módulo GPS/GPRS, localización. Punto centrado precinto electrónico, sensores apertura de puertas lateral y trasera. Punto centrado detector y alarma de accidente, kit de audio/manos libres. Punto centrado emisión de alarmas en tiempo real. Punto centrado conexión a central receptora de alarmas, protocolo de seguridad. 45. Las funcionalidades de la plataforma web Kiros son: punto centrado plataforma web personalizada para correos. Punto centrado localización y seguimiento de rutas en tiempo real. Punto centrado grabación de datos de carga. Punto centrado impresión de la hoja de ruta, valla. Punto centrado generación de múltiples informes. Punto centrado histórico de rutas/cargas por ruta. A este respecto se deben controlar los flujos de entrada y de salida. Los datos que necesitamos de las rutas de entrada son: punto centrado hora real de llegada de la ruta, que se graba en Kiros. Punto centrado conocer si la carga ha llegado bien estibada. Punto centrado conocer otras incidencias, malos encaminamientos, orden de carga incorrecto, etc. Los datos que necesitamos de las rutas de salida son: punto centrado datos relativos a las cargas transportadas, contenedores mayores y tipo de envíos. También debemos gestionar adecuadamente las posibles incidencias que se produzcan. Su origen puede estar en otro centro, en otro área de nuestro centro o incluso en la propia área logística. Hemos de diferenciar las incidencias puntuales de las reiteradas. Cuando se produzca una incidencia, debemos ser rigurosos al anotar los datos necesarios. Punto centrado la ruta en la que se produce la incidencia. Punto centrado el número de envíos a los que afecta, una bandeja, un carro, etc.
Punto centrado el centro que puede ser responsable de la incidencia. Punto centrado la unidad responsable de la incidencia, si es del propio CTA, y el turno que confeccionó la bandeja, carro o jaula. Punto centrado hemos de comunicar la situación al centro de origen y barra o al responsable del área logística del CTA. Punto centrado quedarse con una fotocopia de la etiqueta de la bandeja o contenedor mayor en el que se produjo la incidencia proporciona información precisa para la correcta gestión de la incidencia. 46. Finalmente, hemos de hacer una referencia a los mapas de carga. Son los documentos en los que figuran todos los datos de la carga correcta de las rutas de transporte. Existe un mapa de carga para cada una de las rutas de transporte de salida y llegada al CTA, tanto para la circulación de lunes a viernes como para la de fines de semana. En cada mapa de carga se especifican los siguientes datos. Punto centrado nombre de la ruta, tipo de vehículo, capacidad y empresa que la opera. Punto centrado centro que carga la ruta en origen. Punto centrado hora de salida barra llegada. Punto centrado fin principal para el que está establecida la ruta. Punto centrado clasificación de productos, cada apartado una segregación. Punto centrado orden en el que deben ser cargados los carros o jaulas. Punto centrado hora de llegada a destino. Punto centrado centro que descarga en el final de ruta. 47.